Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje bendito y precioso de la palabra del Señor, y le voy a pedir, si es tan amable, de abrir su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Primera de Timoteo, vamos a leer capítulo 4 versículo 7. Cuando lo tenga me puede avisar con un amén. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así, de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vamos a reflexionar por unos momentos por medio de este tema, activos para la piedad. Activos para la piedad, es la primera parte. Es decir, en acción, debemos de estar en acción para la piedad. La piedad en sí mismo es el mismo evangelio de Cristo, las cosas de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, en este pasaje, el apóstol Pablo, hablándole al discípulo Timoteo, le está diciendo: desecha las fábulas profanas, o sea, mundanas, los cuentos vagos, mundanos y mediocres. En otras palabras, eso significa y de viejas, ejercítate para la piedad. En otras palabras, pues Dios nos está mandando a través de su palabra que necesitamos ejercitarnos para el evangelio, es decir, debemos de estar activos para el evangelio, debemos de mantenernos en acción siempre, espiritualmente hablando, para el evangelio, para las cosas de Dios. La Biblia condena el sedentarismo espiritual, o sea, la vida sedentaria espiritual, inactiva, en donde uno no quiere hacer nada para la obra de Dios, en donde uno se relaja y se duerme espiritualmente. Eso lo condena la Biblia, y más adelante lo veremos. Entonces, a través de toda la Biblia, Dios condena que vivamos una vida espiritual sin fruto, sin producción, es decir, sedentaria, sin movimiento. Necesitamos mantenernos ejercitados. Hablando en términos terrenales, una persona que hace ejercicio, que come lo normal y hace ejercicio, con otra persona que come normal pero no hace ejercicio, ¿usted qué persona cree, comparándolas, que está mejor saludablemente? ¿La que hace ejercicio o la que no hace ejercicio físico? La que hace ejercicio físico va a estar más saludable que la persona que no hace ejercicio físico, aunque las dos coman lo regular. Yo necesito hablarle de esto porque espiritualmente es lo mismo. Cuando, mire, está comprobado científicamente y por los médicos que el ejercicio físico ayuda para que el cuerpo del ser humano, esté saludable, al punto que los médicos le llaman al ejercicio físico, le llaman la droga milagro, así le llaman ellos, la droga milagro. ¿Por qué? Porque está comprobado que una persona que hace ejercicio de 2 horas a 4 a la semana, eso es lo que se recomienda, le va a ayudar para el colesterol, le va a bajar el colesterol, le va a ayudar para controlar la diabetes, la alta presión. Es más, sirve para, mentalmente ayuda el ejercicio para la depresión, para el insomnio, y bueno, para
el sistema cardiovascular, para el sistema inmunológico, para todo eso sirve el ejercicio físico. Estaba mirando que un gimnasta, una persona atleta que practica la gimnasia, esos hombres y mujeres que se suben a un palo y ahí echan maromas y se levantan con las manos, levantan los pies, yo creo que usted ya los ha visto alguna vez. Estaba mirando en la enciclopedia que esos atletas son casi inmunes al insomnio y a la depresión y a todo por el ejercicio físico que hacen. Entonces, es algo curioso eso, porque estaba investigando yo acerca del ejercicio físico para yo poderle exponer este tema, y estaba mirando que cuando una persona, o más bien la falta de ejercicio, una de las enfermedades que ocasiona es el tullimiento en los músculos. Es decir, la persona se tuye de los músculos, se entumece. Y hay una enfermedad que se llama atrofia. La atrofia es una enfermedad que tiene que ver en que los músculos se tuyen, se acalambran, se entumecen por la falta de movimiento en el cuerpo. Por ejemplo, si yo duro con mi mano 1 hora así levantada, ¿qué cree que voy a empezar a sentir? Así nomás. Se me va a empezar a entumir y a sentir un hormigueo. ¿Por qué? Por la falta de movimiento, porque nomás la tengo aquí y la sangre ya no va a empezar a circular como es, porque no la muevo y se me va a empezar a entumir. Y lo mismo un pie, lo que haga con mi pie. A veces que uno se duerme, le ha tocado y por un solo lado y se le entume la mano y usted tiene que agarrarse así la mano porque entumidísima. Eso es por falta de movimiento. Por eso los doctores le llaman la droga milagro. O sea que mire, estaba investigando que los doctores cuando ellos se refieren a la droga milagro, al ejercicio físico lo ven como la mejor medicina. Antes de ellos, como quien dice, recetarle una medicina cuando usted llega y lo catalogan enfermo. Es decir, por ejemplo, va un paciente con un doctor y el paciente le dice: doctor, vengo porque me siento mal, me siento mareado, creo que tengo colesterol y diabetes y tanta cosa, me siento mal. Le hacen los análisis y sí, sale con colesterol, diabetes y alta presión, lo que sea. Y casi que el doctor le puede decir: ¿sabe qué es la droga que le voy a dar? Es decir, la medicina que le voy a dar, o estupefaciente que le voy a dar, primero le voy a dar que vaya a hacer ejercicio físico y casi que con eso se va a aliviar. Póngase de 2 a 4 horas toda la semana a hacer ejercicio y se le va a bajar el colesterol y la diabetes, todo se le va a controlar, y después le doy la medicina. A eso se refieren cuando dicen que es una droga milagro, que casi con el ejercicio se compone la gente. Fíjense nada más lo que es el ejercicio físico. Estamos hablando del ejercicio físico, de estar activos físicamente para nuestro cuerpo, los beneficios que tiene. A veces ha pasado que viejitos muy ancianos, 80 años, 90, caminaban muy bien, y ¿cuándo fue cuando se tuyeron? Cuando se cayeron y se quebraron una rodilla, ya no se pudieron levantar y ahí se tuyeron. De ahí ya no se levantaron, murieron. Y pudiera yo hablarle mucho de eso, pero para aplicar la palabra, así como el ejercicio físico da muchos beneficios a nuestro cuerpo, así espiritualmente hablando pasa lo mismo, pero espiritualmente hablando con nosotros. O sea, cómo nosotros como cristianos nos podemos tullir y enfriar, entumecer
espiritualmente hablando, en la obra de Dios o en los caminos del Señor, después de tener tantos años, muchas veces cuando no nos ejercitamos o nos ocupamos o nos mantenemos activos en la obra de Dios, es decir, en la área de la oración, de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, del ayuno, de ganar almas, y en todos los sentidos, si no nos mantenemos ejercitados en la piedad, activos, se empieza uno a enfriar, a tullir, y a rato estamos enfermos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, caemos en una frialdad, en un entumecimiento, que a veces ya no nos pueden ni mover, ni con grúa, no nos podemos mover, no queremos, es decir, se nos hace difícil trabajar ya en la obra de Dios, porque nos hemos acostumbrado a estar tanto tiempo sin hacer nada, que así como cuando una persona se tuye en términos físicos, porque no tiene movimiento, a veces eso pasa espiritualmente con muchos de nosotros los cristianos. Me estoy acordando de mi abuelito, y no voy a mencionar el nombre por respeto, pero yo me acuerdo que él tuvo un problema porque él estuvo acostado y por falta de movimiento le entró algo en los pulmones, ¿verdad? No voy a decir qué porque no me acuerdo bien. El punto es que le afectó a sus pulmones, hasta para los pulmones. Fíjense que afecta cuando una persona no tiene movimiento en el cuerpo. Amén, gloria a Cristo. O sea, como que Dios así nos dio el cuerpo. No puede estar el cuerpo solo dormido, o sin hacer nada. Por eso, pues ya de pasada, es bueno, hermano, que pues físicamente, pues de menos a caminar salgamos de vez en cuando, ¿verdad? No lo voy a mandar al gimnasio ni le voy a dar una enseñanza de ejercicio físico, porque no es el tema. Solo le estoy recomendando que es bueno para la salud, pero solo estoy trayendo esto para poder entender la palabra, que espiritualmente hablando, si no nos ejercitamos, nos pasa lo mismo. Nos entumimos espiritualmente hablando. Ya después se nos hace más difícil orar, más difícil leer la Biblia, más difícil hablarle a alguien de Dios, de ayunar, etcétera, porque nos acostumbramos ya tanto a no hacer nada que eso sucede. Por ejemplo, mire, ¿cuántos años tenemos que no nos ganamos un alma para Cristo? Por ejemplo, un cristiano que tiene ya 40 años en el Evangelio, o cristiana que tiene 40 años en el Evangelio, imagínense usted, y en esos 40 años que tiene en el Evangelio no se ha ganado ningún alma para Cristo. ¿Usted cree que esté bien eso o esté mal? Yo creo que no está bien. Si nos ponemos a ver bien, imagínense 40 años en el Evangelio y no se ha ganado un alma para Cristo, o quizás 20 años, 10, pero no se ha ganado un alma para Cristo en esos 10 años. ¿Sabe? Una probabilidad es que está sin movimiento en esa área. Nos quedamos sin movimiento en esa área, es decir, ya no nos relajamos y ya no le hablamos a nadie de Cristo, ya no evangelizamos a nadie, y en esa área estamos tullidos, estamos, es decir, atrofiados en esa área espiritualmente, tenemos atrofia, estamos entumidos. Entonces, entre más activos estemos en la obra de Dios, más saludablemente vamos a estar espiritualmente hablando también en las cosas de Dios, en lo espiritual. Entonces, no es bueno estar inactivo o desocupado en las cosas de Dios. Por eso nuestro tema es activos para la piedad.
ejercítate para la piedad. Vamos a 1 Corintios 9 del 24 al 25. Se me olvidó tomar el tiempo, ahí me ayudan con el tiempo, empecé como a las 6:30 creo, yo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está otra vez el apóstol Pablo poniendo, por ejemplo, a ese atleta que lleva una vida activa respecto a su carrera como atleta. Por ejemplo, aquí él está poniendo, por ejemplo, a un corredor que corría allá en los estadios grecorromanos en su tiempo de él, ya se hacían carreras allá en Grecia y en Roma, se hacían carreras olímpicas. Entonces él toma ese ejemplo y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí aparece otra vez el cristiano que no puede estar inactivo, está diciendo, corran, espiritualmente hablando, como el atleta, de manera que obtengan ese premio ustedes, ese premio. Entonces nosotros, espiritualmente hablando, debemos mantenernos corriendo en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, cuando podemos ayunar también, ganando almas, hablando de la gente de Dios, debemos mantenernos corriendo en términos espirituales. Yo en todas las áreas debo de permanecer ejercitado, activo, corriendo como el atleta, corriendo en la oración, corriendo, como le digo, en el estudio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo estar, es decir, sin movimiento. No se puede. Todo, y luego dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, todo el atleta que hace ejercicio para su carrera como atleta, independientemente de tanto deporte que hay, dice que de todo se abstiene. Es decir, no puede vivir una vida sedentaria como nosotros, a veces físicamente que no hacemos ejercicio. El atleta no se puede dar ese lujo de comer, de no hacer ejercicio, y aparte también no comer como nosotros, que nosotros, ¿verdad?, hamburguesas, pozole, tamales, y a todos le entramos. Fíjense que un deportista no puede hacer eso. Por ejemplo, ¿cuánto deporte no hay? Por ejemplo, si hablamos de un boxeador tiene que mantenerse ejercitado, lo entrenan mucho. Ejercicio, y no puede comer hamburguesas, tamales, pozole, como guayabate y todas esas cosas dulces, buñuelos que comemos, no puede comer eso. Un basquetbolista tampoco, un futbolista tampoco, un gimnasta tampoco, un corredor tampoco. Por eso el apóstol Pablo dice, así como ese atleta se abstiene, lucha y se abstiene para ganarse esa corona, que es pasajera, ustedes también absténganse, corran, pero para ganarnos la corona de la vida, que es la salvación más que nada. Pero para eso yo tengo que mantenerme espiritualmente en acción, activo para la piedad, como le digo, para no tullirme, porque imagínense a un boxeador, si lo sacan al ring sin entrenar, si nunca hizo ejercicio, todo tullido, pues no.
no la va a hacer. Mire, esta escritura me recuerda allá primera de Pedro, donde el apóstol Pedro nos dice, os ruego, amados, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra vuestra alma. Nosotros debemos de abstenernos de los deseos carnales que son con los que más luchamos de nuestra alma, contra vuestra alma, que es todo aquello que se opone a que nosotros estemos en acción en las cosas de Dios. Y es la carne, no es el cuerpo, tanto el cuerpo no es el pecado, el cuerpo nos sirve para transportarnos de un lugar a otro, y es el estuche del alma y del espíritu, el cuerpo. Pero cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo a la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa caída, a esos deseos malsanos, y que es de los que nos tenemos que abstener, porque si no los sujetamos, esos deseos siempre van a querernos tener inactivos en las cosas de Dios. Porque el apóstol Pablo, cuando nosotros seguimos leyendo aquí, él dice, yo por eso corro, pero no como a la aventura. Y luego dijo, y también golpeo, pero no como quien golpea el aire. En otras palabras, no voy corriendo sin propósito, ni voy golpeando sin propósito. Y luego dice, sino que golpeo mi cuerpo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que siendo yo predicador me vaya a quedar fuera, condenado. Y allí nos está hablando de cuando él dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, es decir, lo sujetaba. No se refiere como lo que hacía Martín Lutero, que se flagelaba cuando él estaba en la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero, ¿sabía usted que él se flagelaba y se latigaba y se golpeaba el cuerpo? Pero él no encontró la paz ahí. Él, hasta que no abrió la Biblia y encontró Romanos, en donde encontró que la salvación era por gracia, se salió de la Iglesia Católica. Pero él se flagelaba y golpeaba su cuerpo para supuestamente mantenerse en penitencia y ser santo, pero no encontró la paz. Y aquí cuando el apóstol Pablo habla de que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no se está refiriendo a que se agarraba a garrotazos él. Se estaba refiriendo simple y sencillamente a lo que dijo Pedro. Se abstenía de los deseos malsanos con los que él batallaba y lo sujetaba, con lo que le estorbaba para mantenerse activo para la obra de Dios. Sí, porque, hermano, nuestra naturaleza caída rápido se opone a que estemos activos en la obra de Dios. Si usted quiere orar, se revela. La carne se revela en cuanto quiere usted orar. Si quiere ayunar, con más razón, se revela. Si quiere estudiar la Biblia, se revela. Si quiere ir a hablarle a un alma, se revela. O sea, no quiere hacer nada la carne para las cosas de Dios. Y eso es lo que hay que golpear y ponerlo en servidumbre, espiritualmente hablando. No vaya a quererse agarrar con un garrote y darse golpes, por favor. Espiritualmente hablando. Vamos a Tito 3:8. Allá la carta de Tito 3:8. Tito, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tenemos? Le voy a dar tiempo ahí para que lo... Amén. Dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, o a la gente de afuera del mundo, es útil.
Aquí tenemos al apóstol Pablo nuevamente dándole instrucciones a Tito, instrucciones acerca de mantenernos activos para la piedad, así como le dijo a Timoteo, ejercitados, despiertos, y le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, o sea, que constantemente con firmeza insistas, en otras palabras, persistas con firmeza, para que los que creen en Dios, aquí se está refiriendo a nosotros los hermanos, procuren ocuparse. Procurar es que se esfuercen en ocuparse en buenas obras, es decir, a nivel general las cosas de Dios. O sea, aquí aparece la ocupación en la piedad. Debemos mantenernos ocupados en las cosas de Dios, ejercitados en buenas obras, para que espiritualmente no nos atrofiemos, no nos tuyamos, no nos entumamos, y que después no nos podamos ni mover espiritualmente hablando, hermano. Amén. Porque sí pasa eso. Así como cuando una persona se tuye, mire, se sabe que cuando una persona se tuye por la razón que sea, físicamente hablando, de sus rodillas, de sus manos, lo que sea, por falta de ejercicio, porque cayó en cama, dicen los expertos que tiene remedio. ¿Y cuál es el remedio de esa persona? Es levantarlo de la cama y hacerlo que haga ejercicios vigorosos, así, fuertes, y usted le quita lo tullido. Se le da terapia. Entonces esa es de la única manera que nosotros no nos va a dar atrofia espiritual y estar tullidos. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora vamos a Tito, allí mismo, capítulo 3, versículo 14. Tito capítulo 3, vamos a leer el versículo 14. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros, somos nosotros, a ocuparse. Mira, ahí está la actividad, la acción en la piedad, en el evangelio, en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cuánta necesidad hay en el evangelio? Mucha necesidad. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Estábamos cantando un canto en el culto que habla de eso. Hay necesidad tan solo en las almas que se están perdiendo en el mundo. Hay mucha necesidad en salvar almas. Dice, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, es decir, para que no estemos sin fruto, es decir, inactivos, que no produzcamos. Como podemos ver, la palabra de Dios insiste en vivir una vida cristiana activa en la piedad, ocupados, ejercitados para las cosas de Dios. Mire, hay una parte de la Biblia en donde Dios condena el que no produzcamos fruto. Dios condena eso. El que nos mantengamos inactivos. Mire, no sé qué podamos hacer, qué vayamos a hacer, pero sí necesitamos, hermanos, ponernos en acción.
Mire, más que nada necesitamos empezar a ganar almas. Porque ¿sabía usted que dice la Biblia que el que gana almas es sabio? Nomás imagínese usted. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. En otras palabras, es un cristiano sabio, tiene sabiduría porque gana almas. Entonces, si no gana ni un alma, es todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está la sabiduría tanto que profesamos saber? Y el que nosotros ganemos almas, hermano, dice mucho de la fuerza que nosotros tenemos como cristianos cuando nosotros ganamos almas. Eso es muy importante. Mire, aquí a nosotros nos queda un lunes más que le vamos a exponer la palabra. Nosotros pues nos tenemos que ir. No podemos quedarnos aquí. Solo Dios sabe cuándo pudiéramos quedarnos más tiempo. Pero yo creo que sí necesitamos, hermano, crecer y no siempre ser los mismos. Porque cuántos años no venimos caminando aquí en la obra y no podemos ser siempre los mismos, hermanos. No podemos ser siempre los mismos. Mire, necesitamos sentir dolor por las almas, porque si no, no nos vamos a ganar ya nunca un alma. Si yo no siento dolor de que un alma se va a ir al infierno, pues no voy a sentir algo por ir a salvarla. Por ejemplo, mire, si yo no siento compasión de que mi vecino de aquí de enseguida o el de acá se van a ir al infierno, si yo no les predico la palabra, pues cómo no les voy a predicar la palabra. Jesús, el Cristo, Él sintió compasión por las almas perdidas. Dice que Él admiraba como ovejas que no tenían pastor y sentía compasión por ellas. Y eso deberíamos de sentir nosotros. Mire, yo puedo decir, hermano, yo simplemente oro. Yo estoy orando por las almas, yo nomás oro por las almas y ya. Pero Jesús no nomás dijo que oráramos por las almas, Él dijo que fuéramos por ellas. Y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, dijo. Él dijo vayan, no dijo solo oremos por ellas. Tenemos que ir. Y cuando yo le hablo de ir, mire la idea que le voy a dar, que está en la Biblia, cuando estamos hablando de ir a hablar el evangelio a las almas, no nos estamos refiriendo tanto a que tenemos que ir, hermano, casa por casa y puerta tras puerta hablando del evangelio. No, porque acuérdense que la vez pasada expusimos aquí un tema que la Biblia del evangelismo que habla es el evangelismo de amistad personal, o sea, así personalmente. Yo tengo que concentrarme con una alma antes de querer ganar más, porque ya cuando me gane esa alma y la lleve hasta el bautismo y se salve, entonces sí me brinco con otro. Pero no quiera usted querer evangelizar todo el pueblo cuando no se ha podido ganar la primerita. No es así. Eso es como que yo quiera, mire, eso es como que yo quiera irme a predicar a Europa. Por ejemplo, yo puedo decir, yo me quiero ir a predicar a Europa y le estoy orando al Señor para irme a predicar a Europa. Pero si ni siquiera le he hablado a mi vecino y he tenido el valor de orar por mi vecino o el que está acá o el que está más allá, no he tenido el valor de hablarles ni de orar por ellos ni siquiera, ¿cómo puedo pedirle a Dios que me mande a Europa? Si ni siquiera a mi vecino le he hablado. Yo tengo que ganarme primero a mi vecino. Es de los primeritos que me tengo que ganar para poder seguir,
ya le puedo seguir a los demás. Y si no es el vecino, hermano, tenemos amigos, tenemos un montón de gente ya que tenemos la amistad. Solo que yo le explicaba la vez pasada que se tiene que establecer un estudio y se tiene, una vez que la persona acepte el estudio, ahí tenerla, ahí va a estar con ella hasta que se convierta, hasta que la lleve al bautismo. Ya que se bautiza, se brinca uno a otro. Y si solo cada quien hiciera eso, fuéramos lo doble de lo que somos ahorita. Mire, ya para terminar, el otro día yo estaba orando y el Señor ponía en mi corazón, estaba orando el otro día ahí en la casa, en la madrugada, y el Señor me empezó a poner en mi corazón a orar por el vecino aquí de enseguida, y no voy a mencionar también su nombre por respeto, pero me ponía a orar por el vecino porque pues, se enfermó, ¿verdad? Supimos que se enfermó y todo eso. Y me ponía a orar por él, por su familia, oraba por su salvación y su salud. Y después, la semana pasada, no recuerdo qué día, si martes, miércoles, vine con mi mamá y le dije que fuéramos a verlo. Lo fuimos a ver, hicimos accedió, le pedimos que si se accedía a que oráramos por ellos, y accedieron, oramos por ellos, su hija y todo, y accedieron a la oración. Pedimos por salvación, pedimos por salud, pedimos por la paz en ese hogar, y así es como se empieza, hermano. Al rato acceden a escuchar la palabra, y así se va uno. Pero vuelvo a repetir, yo necesito sentir dolor de que mi vecino se vira al infierno, o mi amigo, mi tío, mi tía, porque si no, porque honestamente nosotros sabemos a dónde se va la gente según la Biblia, hermanos. El que no acepta a Cristo, ¿a dónde se